este podcast estaremos hablando mis compañeros Randall, Ariana, Dayana y yo sobre la hija más pequeña de Freud, llamada Anna Freud, y sus aportaciones a lo largo de su vida sobre los mecanismos de defensa. Sí, y pues para dar comienzo de este podcast, iniciaremos hablando con una pequeña introducción de quién es Anna Freud, que la dará mi compañera Dayana. Bueno, para empezar, Anna Freud fue una psicoanalista austriaca de origen judío, hija de Sigmund Freud. Ella se centró en su investigación en la psicología infantil y fue la sexta y última hija del matrimonio de Sigmund Freud. Y también hizo bastantes aportaciones a lo largo de su vida al psicoanálisis infantil. Concuerdo contigo, Dayana. Vi que en las investigaciones sobre Anna, una de las principales aportaciones de ella al psicoanálisis infantil y a la psicología del yo fue acerca de su definición de los mecanismos de defensa, o más bien la lucha psicológica del ser humano ante hechos dolorosos, que considero fueron bastante importantes por lo que ella nos compartió, la verdad. En efecto, Ramán, su aportación a los mecanismos de defensa en el psicoanálisis infantil, ya que se puede ver cómo ante un evento traumático nos explica Ana que los niños suelen crear mecanismos de defensa en donde reprimen normalmente sus emociones. Sí, vi que en su libro El yo y los mecanismos de defensa, Anna Freud entendía estos mecanismos como procesos automáticos. Algunos de los mecanismos que recuerdo eran la represión, la regresión, la anulación y la vuelta hacia uno mismo. ¿Ustedes qué otros mecanismos de defensa recuerdan? Pues a mí en lo personal, el mecanismo de defensa que más me llamó la atención fue acerca de la formación reactiva, que es como un mecanismo caracterizado por la adhesión a un pensamiento contrario al que ha sido reprimido de alguna manera. En la formación reactiva, el pensamiento recalculado permanece como contenido inconsciente. Las formaciones reactivas tienen la peculiaridad de convertirse como en una alteración de la estructura de la personalidad, poniendo al individuo como en un modo de alerta, como si el peligro estuviera siempre presente y atrás de él, literal, y a punto de destruirlo. Por ejemplo, una persona con comportamientos homofóbicos que en realidad se siente atraída por personas del mismo sexo, pues. Sí, y creo que en especial en la actualidad se puede ver a muchas personas con el ejemplo que diste, Randall, reprimiendo un pensamiento. En lo personal a mí me llamó mucho la atención el aislamiento, que es el mecanismo por el cual un pensamiento o comportamiento se aísla de los demás, de modo que se desconecta de otros pensamientos. Es una defensa muy común en casos de neurosis obsesiva. Los ejemplos de este mecanismo son diversos, como los rituales, fórmulas y otras ideas que buscan la ruptura temporal con los otros pensamientos, en un intento de defenderse contra el impulso de relacionarse con el otro. Sí, ese mecanismo de defensa creo que es bastante interesante, pero creo que uno de los más comunes en la actualidad ante un evento traumático que explicó Ana es la negación, que es la defensa que se basa en negar el dolor u otros sentimientos de desagrado. Yo creo que es uno de los mecanismos de defensa menos efectivos. Podemos citar como por ejemplo el comportamiento de los niños de mentir negando las acciones que han hecho, pues que generarían un castigo. Claro, eso es de igual manera al que igual me pareció más interesante a mí. Creo que es el que adopta muchos ante un evento traumático, al igual que la proyección, que es un desplazamiento de un impulso interno hacia el exterior, o también podría ser del individuo hacia otros. Los contenidos proyectados son siempre desconocidos para las personas que los proyectan, precisamente porque tuvieron que ser expulsados para evitar el disgusto de entrar en contacto con estos contenidos. Claro, y un ejemplo que se podría dar como para entender la proyección es el de una mujer que se siente atraída por otra mujer, pero como que proyecta ese sentimiento en su marido, generando como que la sospecha de que será como traicionada. O sea, lo que quiero decir es como que la atracción la siente su marido. Además de esto, pues otros ejemplos de proyección pueden ser como la causa de prejuicios y violencia, ¿no? Sí, bueno, ya para ir finalizando con el podcast y concluir con esto, creo que podemos decir que su comprensión y aplicación pueden proporcionar una vía para comprender mejor cómo las personas se enfrentan y manejan el estrés y la ansiedad en la vida cotidiana. Los mecanismos de defensa pueden ser herramientas adaptativas que nos ayudan a lidiar con situaciones difíciles, pero también pueden llevar a patrones de comportamiento poco saludables si se utilizan de manera excesiva o desadaptativa.
Justo, claro. Así que por lo tanto, entender estos mecanismos puede ser útil tanto en la terapia psicológica como en el desarrollo personal, al permitirnos reconocer y abordar las formas en que protegemos nuestra integridad psicológica y emocional. Y pues con esto concluimos con el tema de los mecanismos de defensa de Ana Freud. Gracias por escucharnos.